Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí. Tuvimos algunos inconvenientes, pero estamos aquí para empezar nuestro culto en adorar al Señor. Día del Señor, día diferente, siempre digo, pero pronto el Señor nos permitirá hacerlo de otras maneras. Así que vamos a confirmar inmediatamente, después de dar la bienvenida a todos, que se escucha bien y que se ve bien para orar y alabar a nuestro Señor. Así que vamos a ver y así oramos. Oremos. Gracias, Señor y Dios eterno, porque podemos estar aquí para alabarte y bendecirte. Un día más, Señor, glorifícate grandemente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y porque tú nos has visto, Señor, sin nosotros merecer, Padre, y te has acordado de nosotros. Y hoy, Señor, de una manera diferente, pero con deseo, con verdad, venimos a tu trono, a tu presencia. Yo sé que muchos hermanos unidos, Señor, a este servidor, para clamar al Dios que necesitamos, al Dios que servimos y adoramos. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros tener un culto de adoración que dé gozo a nuestros corazones, que dé esperanza y aún también salvación, si hay alguno que no te conoce, de nuestros familiares, de los que pueden escuchar por tu providencia. Recibe toda gloria y alabanza y que nos gocemos y aún, Señor, que podamos escuchar tu voz en tu palabra y pueda llenar, Señor, y mitigar nuestras necesidades espirituales. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a alabar al Señor inmediatamente. Vamos a empezar cantando a nuestro Dios en esta mañana. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo vamos a cantar en este momento. Así que eso es lo que Cristo ha prometido. Los que estamos en Él. Vamos a cantar con gozo. Victoria en Cristo. Es una batalla diaria. Y reconocemos que muchas veces perdemos algunas de ellas, ¿verdad? En el diario vivir. Pero Cristo ya ganó todo. Su palabra, su espíritu, su salvación es la esperanza para nosotros. Cantemos con gozo al Señor. Victoria en Cristo. Bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando tengo la victoria, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme, compróme con su divino amor, parte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en el cielo, mi hermano,
que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Con fuerza, hermano, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco, me comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, gloria a Dios. Victoria me concedió cuando yo hice obras, cuando yo le di a los pobres, cuando yo fui a la iglesia. No, cuando Cristo murió y resucitó. Cuando Cristo murió, allí dice la Biblia que juntamente con él nosotros fuimos allí también crucificados y tenemos vida en él. Así que gloria al Señor por su obra. Vamos a seguir alabando al Señor. Hay victoria en Cristo, mi hermano. El diablo hoy enseña, sopla y tienta con que hay derrota. Y otra vez, esto no es solamente una situación mental, no es decir yo estoy en victoria, sino es obedecer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, su palabra. Si mi amigo tú escuchas y hoy no tienes a Cristo, la victoria de tu vida, de tu alma, está en reconocer que Cristo es el Mesías, el Salvador. Pueblo de Dios, cada día que confiamos y obedecemos su palabra, somos tentados. El escudo de la fe se fortalece y así los dardos de fuego del maligno son extinguidos, mi hermano. Gloria a Dios por la armadura de Dios, su palabra. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos ahora a contar las bendiciones. Las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tiene, mi hermano? ¿Verdad? También una tentación en nosotros ver que no tenemos nada o que necesito algo más. Y debemos orar al Señor, pedirle cualquier cosa al Señor. Pero, hermano, lo más grande que tenemos es a Cristo Jesús. Es la salvación de nuestras almas. Nadie nos arrebata de su mano. Siempre lo digo, porque siempre necesitamos recordar la bendición más grande. Y luego vienen otras más que Dios nos da. Vamos a cantar bendiciones, cuántas tienes ya. Y también puede ser un enfoque para ti y para mí en este día, para adorar al Señor y vivir en tiempos difíciles. Combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad, claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu
No lo dejes caer, fuerte con gozo. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda amar. Bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Gloria a nuestro Dios. Cuando veas lo que Cristo ha hecho y lo que Dios hará, porque no solamente nos ha salvado del infierno y de la condenación, veremos, sino que nos da muchas cosas más. ¿Cuántas bendiciones tiene, mi hermano? Cuéntalas ahora mismo, después del culto. Pásate la tarde contando lo que Dios ha dado. El diablo es un mentiroso y es un especialista en que veamos que no tenemos nada o que veamos la mitad del vaso que nos falta. No es así. En Cristo, aún en Cristo el vaso está lleno, lo tenemos todo. Vamos a ahora seguir alabando al Señor y vienen peticiones, amén, hermanos. No las vamos a cantar todas, pero vamos a cantar Majestad. Cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Presidente de Presidentes, Emperador de Emperadores, Ministro de Ministros. Ese es nuestro Dios. Nadie está en su lugar, en su trono y en su nivel. Y damos gracias a Él. Y a pesar de todo, se despojó de esa gloria para venir por nosotros. Majestad, vamos a cantar. Majestad. Excelsa majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Majestad. Cantamos con gozo, Señor. Majestad, inmensa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, Cristo Jesús, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Creador, gobernador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será, y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará
engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor, majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor, el Salvador, fuerte con gozo, del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, que merece toda alabanza y adoración. Seguimos con otra alabanza a petición. Vamos a cantar Confiado estoy. Oh, mi hermano, pasan las semanas y hay un sabor diferente a esta alabanza, ¿verdad? Debemos seguir pidiéndole al Señor. Yo sé que en esta semana posiblemente tú enfrentaste, y yo también, situaciones que no manejamos, que salen de nuestro plan. Y allí es donde somos tentados a nosotros decir, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi Dios? El diablo otra vez se encarga de querer, ¿verdad? Un enfatizar, magnificar ese problema. No, hermano, nuestro Dios es más grande. Vamos a alabarle con confiado estoy en mi Señor. El sol, la noche seca está, y el día en que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual hoy los días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Cuando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Gloria a mi Dios. Confiado estoy en mi Señor, fuerte hermano, mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y cantar mí me guardará. Otra vez el coro, hermano, fuerte Señor. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Él me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Amén, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante, hermano, nuestro culto. Ya tenemos acciones de gracia. Felicito a los hermanos que con toda diligencia, como manda nuestro Dios en Romanos 12, que seamos diligentes con todo fervor y nosotros hagamos la obra de Dios y obedezcamos al Señor. Vamos a escuchar primero a la hermana Nieves en este momento, que nos da primicias de estas acciones de gracias. Bendiciones, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga cada día más. Amén. Que el Señor nos siga guardando y protegiendo, que nos siga librando de este virus, de esta pandemia y de todas las demás cosas que faltan por suceder en este mundo. Le doy gracias al Señor por la iglesia que me ha regalado. Gracias por el pastor y su familia y todas las cosas que el Señor hace a través de ustedes con nosotros. Gracias al Todopoderoso porque me sacó de un lugar que me mantuve allí durante unas horas. Pero le doy mucho más gracias porque Él me ha permitido fortalecerme. Amén. Mientras estuve allí, no tuve miedo, porque sé que el Señor está conmigo y Él conoce mi mente y mi corazón. Además sabe las cosas que yo haga o no haga. Y aunque no haga cosas que no sean de su agrado, que no sean de su voluntad, pues Él me permite pasar por cosas para que yo siga viendo el amor de Él. Así es. Para que yo siga entendiendo que el Señor me ama, que aunque yo pase por cosas fuertes, que no piense yo de que Él no está conmigo. Así es. Al contrario, le doy gracias y le agradezco porque a través de esas cosas me fortalece cada día más y no permite que esa llama que Él mismo me ha brindado y que Él mismo me mantiene encendida, pues de que yo la apague. Le doy gracias al Señor por todo, le doy gracias al Señor por ese operativo, la familia que me ha regalado. Amén. Le doy gracias porque me ha permitido estar asistiendo y con ese gozo y ese deseo de estar asistiendo los domingos al culto, aunque ahora no se pueda, mis hermanos, pero gracias al Señor por todo. Le doy gracias al Señor porque mientras estuve allí me mantuve con mi fe puesta en el Señor todo el tiempo, confiando en el Señor de que yo iba a salir de ahí. Y así fue, mis hermanos, terminando de leer el Salmo 25. Ahí van, abre esa puerta para que yo estuviera de regreso junto a mis hijos. Gracias al Señor por todo. Y mucho más gracias, vuelvo y digo, al pastor y a su familia. Amén. Y no solo al pastor y su familia, no quiero dejarlo nunca fuera a mi familia, esa familia que el Señor me ha puesto, la cual es la iglesia completa. Amén. Sí es. Y doy gracias al Señor porque la bebé Harley se cayó de la cama anoche, se le cayó a la primita mía, la puso en la cama para darle un medicamento a papi y la niña se le tiró y la niña se desgonzó de una vez. Yo la metí bajo la llave, o sea, le eché mucha agua y cosas y nada de nada. Pues le doy gracias al Señor por esa fe que me mantiene en Él. Amén. De no salir de una vez a loquear por ahí. Y papi decía, no la dejen, llévenla porque ella no está bien, ella está avergonzada y cosas, y se durmió. Y yo, papi, usted sabe que si yo no arranco con una gente por ahí que esté malo, es porque el Señor no me lo ha permitido, no ha querido que yo salga. En el nombre poderoso de Jesús, yo no quiero salir de aquí, yo sé que mi hija va a estar bien. Mis hermanos, después de todo ese rato, la niña despertó y cogió un ánimo como que esa niña no se hubiese caído. Amén. Y le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias porque Él me ha permitido toda mi vida confiar en Él, creer en Él y tener mi fe siempre activa en Él. Le pido al Señor que no permita que esa llama se me apague ni que esa luz deje de estar encendida. Le doy gracias por todo, mis hermanos. Y que el Señor nos permita tener un bello domingo y escuchar su alimento y que ese alimento que el Señor le haya permitido que el pastor prepare para nosotros hoy, pues nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos sirva de sustento para toda la vida. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén. Esta es la hermana Nieves, seguimos orando por todo, pasó situación bien difícil, una prueba bien difícil, aún con la niña, mire, cuántas cosas, pero qué bueno reconocer. El diablo se ponga la mano en la cabeza diciendo, ¿qué voy a hacer con estos cristianos que, aunque son débiles, pecadores y fallan y tenemos situaciones y caídas, Jesucristo nos levanta, hermano, 7 veces, ¿verdad?, se cae el justo y encontramos nosotros el sustento de nuestro Señor. Vamos a Él, hermano, y Él es fiel y justo para perdonarnos y recibirnos. Amén. Otra acción de gracia, la hermana Clavel. Buenos días, mis hermanos. Dios se les bendiga a todos. Quiero dar las gracias al Señor. Engrandecido sea nuestro Dios por su amor, primero por salvarnos, por su cuidado cada día, por su bondad infinita, Amén. por su perdón,
porque responde nuestras peticiones, por la salud, por cómo nos has guardado, Señor, cada día. Y le pido también oración por los que están enfermos, que el Señor ponga su mano sanadora y lleve alivio y salvación a los que aún no lo conocen. Así es. Feliz resto del día. Muchas gracias. Amén. Qué bueno. Orando por la familia, hermana Clavel. Hermano Beltré por aquí. Quiero dar las gracias a mi Dios en este día maravilloso que el Señor nos ha dado, por el cuidado que ha tenido en nosotros, Padre, por su amor y su misericordia, por su fidelidad, por su protección, por el cuidado que ha tenido de mi familia, de mi padre, de mi madre. Te doy las gracias a Dios por las palabras que nos inspira cada día más en leerla. Ha sido un tiempo de mucha bendición para nosotros, aprovechar este tiempo escudriñando la lectura. Y le doy las gracias por la familia espiritual también, que nos ha mantenido siempre en contacto, que sea por la vía virtual. Damos las gracias por la tecnología que el Señor nos ha dado. Así es, hermano. Que le mando bendiciones a nuestro pastor. Amén, que Dios lo bendiga a él y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y bendiga al pastor Alejandro Alfonso también, a cada uno de los hermanos. Que Dios los siga bendiciendo cada día más. Y le damos las gracias a Dios por todo. Amén, hermano. Bien, y tenemos, qué bueno, hermano. El Señor escuchó mi oración, varias acciones de gracias. Hermana Patricia tenemos, luego el hermano Uri. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista de Jesucristo. El Señor esté derramando bendiciones abundantes en el día de hoy sobre cada corazón nuestro, sobre cada mente. Que nos gocemos y nos alegremos porque hoy estamos reunidos aquí glorificando a ese Dios que nos hizo el regalo más grande, el regalo que solamente su corazón podía dar, no es de corazón a corazón, la salvación con la que contamos cada uno de nosotros. Seguro que no importa el tiempo que estemos pasando, pero que el Señor nos tiene grandes cosas preparadas en el futuro por su amor y su misericordia, porque realmente todo es inmerecido lo que recibimos del Señor. Así es que doy gracias y me gozo, contenta de que hoy nos podamos volver a reunir por este medio. Le doy muchas gracias al Señor por ese versículo que está en el Salmo 84:12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y eso es lo que yo necesito, confiar en mi Señor cada día más, depender de Él cada día más. Y yo sé que ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Así es que gracias a Dios por su cuidado en mi casa, en mi hogar, todos. Gracias a Dios estamos bien, mi mami sigue bien, gracias al Señor. Y estamos, ¿verdad?, aquí esperando que el Señor se cumpla su voluntad y que nosotros podamos estar en los propósitos del Señor en todo momento. Oremos siempre por eso. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Bueno. Gracias al Señor. Tenemos al hermano Uri por aquí también. En el audio, decir. Muy buenos días, mis hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones de lo alto. Esperando que el Señor nos cubra con su gracia cada día, de ver su amor y su misericordia obrando en nuestra vida. Amén. Damos gracias, mis hermanos, a Dios por el privilegio que nos da de poder escuchar su evangelio, su palabra, y que es de gran beneficio para nuestra vida el poder escuchar y alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por mi familia, porque Dios siempre provee, por su gran protección que ha tenido con mi familia y con cada familia de ustedes, mis hermanos queridos, esperando que la gracia de Cristo sobreabunde de manera especial en nuestra vida y que Dios cuide nuestros pasos y que sigamos firmes para que nuestra vida espiritual pueda ser de ejemplo también a otros. Amén. Doy gracias a Dios, mis hermanos, por la familia espiritual que tengo, que realmente
han sido de gran bendición a mi vida, a mi familia, a mi esposa. Doy gracias al Señor por el pastor, los diáconos, doy gracias a Dios por cada hermano que han sido de testimonio aún a mi propia vida, porque son hombres de Dios, son hombres que han decidido seguir a Cristo, son hombres que han permitido que Cristo entre en su vida. Y yo le doy gracias a Dios por ese privilegio que me has dado de estar en una familia, ¿verdad?, cristiana, que siempre está atento y pendiente a cada hermano. Bendiciones y que tengan un feliz día. Amén, gloria al Señor. Bien, hasta ahí. Qué bueno. Confieso que cuando veo tantas damas, digo, ¿dónde están los varones? Y gracias al Señor que ahí me dieron gracias. Así que yo también doy gracias al Señor. Yo doy gracias a nuestro Dios porque Él es el Salvador. Porque nos ha dado su palabra. Doy gracias al Señor porque nos permite estar aquí, aún por las redes, como han dicho los hermanos. Doy gracias al Señor porque le he conocido de una manera especial en este tiempo de cuarentena. Y doy gracias al Señor también por, después de su salvación, por la iglesia donde estamos aquí en Pueblo Nuevo San Cristóbal, por ustedes, mis hermanos. Pasa el tiempo, nos ponemos viejos, pues se acerca la venida del Señor. Nuestro espíritu se puede rejuvenecer también aún, porque, ¿verdad?, aún a pesar de la edad y aún algunas veces de las limitaciones físicas o de algún otra índole, ¿verdad?, podemos nosotros buscar gracias del Señor. Doy gracias al Señor porque su misericordia realmente podemos ver que son nuevas para nosotros cada mañana, y por su palabra que nos guía. Doy gracias al Señor por el servicio, el amor de todos ustedes, hermanos, en Arroyo de Querit, aún en este tiempo. Uno de los propósitos por el cual Dios nos ha puesto en este tiempo es también para nosotros seguir practicando como iglesia los dones y talentos que podemos. Doy gracias al Señor, hermano, por Andrea, mi esposa, por esa compañera de batalla, mi mejor amiga. Doy gracias al Señor por mi hijo, Ariel David, también, que está fajado ahora mismo tras cámaras, y Andrea Sofía también, por papi también, por mi madre que está en gloria, ¿verdad?, y todo su testimonio, y por la salud que le ha dado a papi también y mejoría en estos días. Y por todos mis hermanos, aún a pesar de escuchar a algunos que ya tienen el virus o que están sufriendo cosas difíciles, y a mí mismo me dan testimonio que confían en el Señor, que Dios es poderoso. Así que gloria sea nuestro Dios. Vamos ahora a escuchar unos especiales. Aquí tenemos una gracia, estamos en internet, hermano, qué bueno. Y podemos dar gracias por aquellos que se conectan una vez más. Gracias al Señor que le permite a usted compartir con nosotros. Jocelyn Isabel, gracias por estar con nosotros, y dice: doy gracias a Dios por su inmensa y renovada misericordia que obtenemos de Él cada día. Así que corroboramos y damos gracias, Señor, por ti, y otra vez gracias por acompañarnos, y gloria sea a Dios. También tenemos aquí a Ana Juliana, me imagino, ¿verdad?, Ana González. Dios te bendiga, Ana Juliana, estás aquí también, y unidos, y que a tu madre y tu familia, ¿verdad?, el Señor le siga dando gracias. Dice: doy gracias a Dios por un día más de vida en pie, ¿verdad? Dice: permitirme estar bien de salud y salva en Él. Gloria a Dios. Qué bueno, Ana Juliana, ¿verdad?, estar en Cristo y salvo en Él. Eso es lo más importante, y de pie, y que el Señor nos permita pronto vernos. Bien, vamos a escuchar especiales que tenemos en esta mañana, que ya tarde, que sean de edificación para su vida. Gloria a nuestro Dios. Y luego escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios nos tiene hoy. Vamos a compartir primero Paz en la tormenta. Sé que es un himno breve que tenemos.
¿Cuántas veces hemos escuchado, yo sé que esta alabanza, bien breve pero poderosa en su mensaje? Paz en la tormenta. Si usted se la sabe, cante con nosotros. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Vamos a la predicación poderosa de la palabra de nuestro Dios. El Señor ha puesto en el corazón de este servidor un tema que espero que te dé ánimo a ti en este momento. Vamos y acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Si usted conoce la palabra, cristiano, yo sé que ya usted conoce el pasaje. Y el Señor ha puesto en mi corazón compartir sobre este versículo y específicamente la verdad del versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar y a compartir lo que Dios nos tiene en este día. Oremos. Gracias, Señor, Dios eterno y Padre celestial,
Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Podemos venir a ti, no solamente a alabarte y adorarte, a ofrendarte, Señor, en tu tiempo, como sea posible, Señor, a servirte con nuestros dones y talentos. Perdónanos las veces que dones, talentos y recursos y aún el tiempo lo hemos empleado en cosas de la carne, del pecado o nuestras propias vidas. Señor, nuestra vida te pertenece a ti. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti. Gracias por la esperanza, salvación y obra en Cristo Jesús. Anima a tu pueblo y aún anima a alguno que está desanimado hoy, que está deprimido, quién sabe la situación donde cree que ya no debe vivir y el diablo le sigue engañando y tú eres la verdad, y aún aquel que no tiene salvación de su alma. Oh Padre, gracias por tu escritura que nos recuerda que es el poder para salvación a todo aquel que cree, que son grandísimas promesas. Habla nuestras vidas en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero titular y compartir en este día libre de la sentencia, libre de la sentencia. Porque aquí la palabra de Dios nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, Dios es justo. Es decir, que cada uno, conforme a lo que se merece, a la verdad y a lo correcto, Él va a pagar. Dios dio sus leyes y el ser humano las quebrantó. Así que según esta verdad se pasó de la raya. Nos pasamos en rojo delante de Dios como seres humanos. Y Dios, siendo justo y creador y dueño, Él es juez de todos los seres humanos. Por eso sabemos que un día le vamos a dar cuenta a Él y toda persona, toda alma se va a presentar delante de Él. Por la justicia de Dios, Él no puede esconder ninguna acusación del ser humano. No puede dejar culpable al que es inocente, inocente al que es culpable. Él no puede dejar que pecadores entren delante de su presencia santa. Y cuando decimos que todos daremos cuenta delante de Dios, sabe que Él lo hace con su verdad. Pero mire, allí no está en juego en nosotros pensar que seremos condenados, porque según este versículo hay personas que no son condenadas. Según la palabra de Dios vamos a demostrar, mire, todo ser humano ya ha sido condenado por su pecado. La Biblia nos dice que el hombre violó la ley de Dios, que tiene un veredicto, que el juez justo bajó el mazo o el mallete. Y Dios ha dicho ya que todo hombre es pecador. Dios ha dado el diagnóstico. Dios ha dado la conclusión. Dios ha dado su veredicto del ser humano delante de su santidad. Y el hombre fue hallado ya culpable de todos los cargos de violar la ley de Dios. Si nos quedamos allí, mi amigo y pueblo de Dios, mire, entonces sabemos que estaremos separados por la eternidad de Dios. No tuviéramos esperanza. No valdría la pena hablar de Dios, ir a la iglesia, confiar en las promesas de Dios, vivir para Él, joven. Pero sabe que hay una esperanza hoy. La realidad que desanima a muchos hoy es saber que no hace las cosas bien. Y muchos no van a la iglesia porque saben que entrar allí se está hablando de la santidad de Dios, de un Dios justo y perfecto, y que sabemos que las cosas como seres humanos que hacemos no le agradan a Dios. Y eso es correcto, pero sabe que hay esperanza hoy. Muchos no se acercan porque su conciencia les está acusando por cada cosa que hacen. Mire, lo que vemos, lo que hacemos, lo que estamos haciendo en el corazón que nadie ve, pero sabemos, y si reconocemos que Dios lo sabe, todas esas cosas acusan nuestras conciencias como seres humanos. Y aún creemos y sabemos que no merecemos el perdón por estas cosas, ningún título de ser una persona buena. Pero yo quiero decirte que hoy hay esperanza y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El diccionario de la Real Academia dice que la palabra condenar se define como pronunciar sentencia, como imponer al reo la pena correspondiente o dictar un juicio civil. Fallo que no se limita a absolver, que no se limite a absolver de la demanda. Pero sabe que el pastor John MacArthur nos dice sobre esta verdad de Romanos 8:1, que la palabra condenación se emplea en forma exclusiva en situaciones judiciales, como lo opuesto a la justificación que también enseña la palabra de Dios. ¿Nos está viendo algún abogado,
Nos está viendo algún juez o jueza, alguien que conoce las leyes y su trabajo, su carrera es esto. Mira, yo no lo soy, pero sabe que estamos hablando del juez perfecto y justo. Y aún tú que estás en esa carrera, mira, no es el mensaje es para ti, es para todos nosotros. Pero así como tú debes aplicar la justicia de esta tierra, mira, aquí Dios nos está hablando en estos términos. Nos está diciendo, y si tú eres de aquellos que mencionamos al principio en la introducción, como yo también me incluyo, que somos hombres y mujeres, donde sabemos que hay cosas que hacemos en la vida diaria, que realmente sabemos que a Dios no le agrada, que sabemos que esto es pecado delante de Dios, hay esperanza. Si sabemos que aún hay que cumplir la ley humana, cuánto más la ley divina de Dios. Y ya Dios nos ha dicho y vamos a demostrar que hemos fallado como seres humanos. ¿Y quién puede cumplir esa ley tan perfecta? ¿Y quién puede encontrar como humano pensando, verdad? Delante de un Dios que es un juez perfecto y que no puede brincar ninguna de los principios de su ley, de sus leyes en su palabra, y la va a aplicar perfectamente a todo juicio. ¿Quién podrá salir airoso e inocente delante de este Dios? Y yo te quiero decir que hay esperanza, porque la Biblia nos dice que hay un grupo de personas, y puede ser tú hoy, que sepas que has hecho, que estás en la posición que Dios dice aquí en su palabra, para que también se pueda decir eso de ti. Tú puedas decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que lo primero, te quiero dar 2 puntos y desglosar y describir allí la situación, estas 2 realidades. Y lo primero es las evidencias que tenemos en la palabra de Dios, de esta acusación que tenemos delante de Dios como seres humanos. Pero te quiero, si tú quieres apagar ahora e irte porque te sientes pecador y dices, otra vez me van a decir que estoy condenado, te voy a decir el segundo punto y lo más importante de todo esto que hemos dicho, que hay liberación de esta condenación. Por eso hemos titulado así, libre esta sentencia de Dios. Pero tienes que escucharla y tienes que saber lo que Dios dice. Pero qué bueno que hay esperanza hoy. Así que te vamos a decir cómo la Biblia nos dice y cómo vive aquel que es librado de esta condenación, para que tú y yo estemos en ese lugar. Lo primero es ver las evidencias de la acusación como seres humanos. Y esto está en nuestras propias vidas. Lo primero, mire, una frase muy famosa, alguna vez se la he repetido. Todo ser humano nos dice, y hay una evidencia de esta acusación, de que somos condenados como seres humanos, antes de nosotros encontrar esta salvación de Dios en nuestros propios pecados y situaciones que hoy, como dijimos, a nuestra conciencia nos acusa. Mire, nadie es perfecto. La realidad de que ningún ser humano es perfecto está en la palabra de Dios. Y vamos allí a Romanos 3:4 para demostrarte esto. Yo sé que en el tiempo de avanza, ¿verdad? Niños, jóvenes y hermanos, se aprenden versículos. Estas son las realidades y verdades que le enseñamos para que todo niño y persona pueda saber lo que Dios dice allí en su palabra. Romanos 3:4 nos dice la Biblia, de ninguna manera, vamos a leer desde el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice el 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Mira el 5, por favor. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Dice, y si nuestra injusticia, de quien de todos seres humanos, hablando claro Pablo allí a los romanos, y se aplica a todos nosotros como seres humanos, nos está diciendo allí la incredulidad de los romanos y de estas personas. Pero mire, aún de nosotros mismos, la incredulidad y el pecado. La incredulidad es lo que Dios no admite, lo que Dios, ¿verdad?, toma en cuenta, porque creer en Cristo es lo que salva, creer el Evangelio, poner nuestra fe en Cristo Jesús. Lo contrario es ser incrédulo a esto. Y por eso dice la incredulidad, la condición de injusticia del hombre, hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? Qué interesante es ver esto. Nadie es perfecto. Ningún ser humano es justo. Somos todos injustos delante de Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios, qué interesante. Y repito una vez más otra referencia al pastor MacArthur,
el versículo 5, enfatizando que esa injusticia a nosotros resalta la justicia de Dios. ¿Cómo es esto? Mire, nos dice, esto es como un joyero que toma un diamante, que usted y yo posiblemente no tengamos esto, posiblemente alguna persona sí lo tendrá, pero ¿qué hacen algunas veces estos joyeros? Mire, cogen un lienzo negro para resaltar el brillo de este diamante, de esta joya. Está diciendo, esto es lo que se está explicando aquí en Romanos 3:5. No es para que salgamos sin esperanza, que realmente es la realidad que tenemos como seres humanos sin Dios. Nos sentimos desesperanzados, nos sentimos condenados porque lo estamos, nos sentimos que nuestros pecados realmente nos culpan cada día. El diablo se encarga de poner el dedo también, siendo ese su nombre, el acusador. Pero mire, esta injusticia de nosotros resalta que hay un Dios justo y perfecto. Él es como este diamante, su carácter y su santidad. Y esto es lo que tenemos que entender. Alguien dijo, nadie es perfecto. Firma, nadie. Mire, eso no se va a encontrar. No hay un nadie, una persona que pueda decir soy perfecto. Todo ser humano repite esa frase porque cada día en las noticias, en las familias, en los roles que tenemos, en los trabajos, los estudiantes muestran que no hay nadie perfecto. No hay nadie que no falle como esposo, que no falle hasta como pastor, que no falle como esposa, que no falle como ser humano, que no falle como ciudadano, que no falle como líder. No hay nadie que haga sus responsabilidades al 100%, pero sabe que Dios es perfecto. Somos nosotros injustos, por eso nadie es perfecto. Y esa es una de las evidencias que tenemos en contra de nosotros, que nos demuestran, joven, a ti, mi hermano, mi amigo, sin Cristo, el que está sin Cristo, no es perfecto, y eso le muestra que es injusto delante de un Dios perfecto. Así que vemos la imperfección del ser humano, que viene por esa naturaleza, que viene por esa herencia. ¿Sabe otra realidad en Juan 8? Otra realidad que nos acusa o evidencia de que tenemos esta condenación y la merecemos. Acompáñeme a Juan 8, 7 también. Juan 8, 7. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Mire qué tremendo aquí historia y evento que conocemos, interesante, vamos a seguir mencionando. Le trajeron una mujer adúltera al Señor Jesús, estos escribas y fariseos. Y mire lo que dice el 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo sé que muchas personas aún que nos ven hoy, aún sin tener a Cristo, aún conociendo la Biblia, esto es, podemos decir, una de las narraciones famosas de la palabra de Dios. Pero yo quiero llamarte la atención a lo que está diciendo el Señor aquí. A este grupo de personas que vinieron y no vinieron buscando justicia real para que se hiciera la voluntad de Dios, que estaba escrito esto en la palabra de Dios, claro, pero no era el propósito de ellos. Estos escribas y fariseos que vinieron aquí, le trajeron una mujer adúltera a Jesús, porque dudaban que Él era el Salvador y el Mesías. Y siendo el Mesías, ¿sabe qué? Era y es Dios. Y ellos no querían reconocer esto. Pero ellos estaban haciendo una mención para acusar a Jesús, para encontrarle y tentarle en algo que Él dijera. Y Jesús, siendo Dios, gloria a Él y alabado sea su nombre, siendo el Mesías, ¿sabe qué? Le respondió de una manera sabia, allí predicándole y mostrándole lo que era la realidad del hombre en su pecado delante de Dios. Estos hombres estaban haciendo una mención a Levítico 20:20, cuando en la ley de Moisés, sí, todo adúltero, óigame bien, adúltero. Y hay otros pecados más, como aquellos desobedientes a los padres y rebeldes, que eran muertos. Esta era la sentencia que se daba a estos pecados. A propósito, en un paréntesis, allí vemos cómo Dios ve el pecado de adulterio y el pecado de la infidelidad, el pecado de inmoralidad, hombres y mujeres, una y otra vez hoy. Por eso el diablo tienta a cada matrimonio, a cada familia, a cada joven hoy, con lo que ve, con lo que le rodea, para que su mente se llene de inmoralidad, de infidelidad, y se está una y otra vez rompiendo el compromiso que Dios desde el principio ha diseñado en el matrimonio, para que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mire cómo Dios veía esto, y el ser humano va cambiando, y el diablo sabiendo estas cosas, moviendo todas las cosas y los medios para que tú y yo, aún creyente, cambie el plan de Dios, te rindas al compromiso de Dios,
y pueda decidir lejos de la voluntad de Dios. Y mire, Jesús, ¿quién era? Dios estaba aquí para cumplir la ley de Dios. Y como Él dijo en otro lugar, Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla perfectamente. Y lo hizo Él mismo en la cruz del Calvario. Pero estas personas no estaban buscar cumplir la justicia de Dios. ¿Y sabe qué? Se suponía que ellos eran los que enseñaban y conocían la ley de Dios. Pero siendo ellos, como todo ser humano sin Cristo, injustos, mire lo que Jesús le dijo. Déjenme enseñar una lección a ustedes sobre cómo Dios ve el pecado. Déjenme enseñar una lección a ustedes porque se sienten más justos que otros. Déjenme enseñar una lección a ustedes porque ustedes están malinterpretando lo que es el pecado y cómo Dios ve y aún el perdón de este pecado y la condición espiritual delante del Dios Santo. Déjenme entonces yo enseñarle esta lección. Y dice la Biblia que Jesús se inclinó a tierra y todo el mundo. Hay muchas controversias y pensamientos. La Biblia no nos dice un misterio de lo que Jesús aquí estaba escribiendo. Muchos han dicho, teólogos, que Jesús estaba escribiendo los pecados de las personas. Ustedes vienen a cumplir la ley de Moisés, que sí estaba en Levítico 20:20, que sí es la muerte que se merece esta mujer adúltera, que sí es un adulterio y pecado que Dios aborrece, que sí es sucio, que es vergonzoso, que es un pecado feo, que es algo que trae vergüenza. Nos dice Proverbios sobre el hombre, sobre la mujer. Pero ¿sabe qué? Sí, apliquen ustedes la justicia perfectamente. Si van a aplicar la justicia al 100%, aplíquensela a ustedes también primero. Y aquel que está sin pecado, que tire la primera piedra. Otra vez Jesús no estaba diciendo que no se cumpliera la justicia sobre esta mujer, porque vamos a ver que sí se cumplió. Jesús estaba diciendo, aplíquensela a ustedes también, porque ustedes son también pecadores. Por eso estamos allí viendo que hay una evidencia más de la acusación del ser humano sobre su condición y condenación. Nadie está libre de pecado, nadie sin Cristo Jesús. Sin pasar por este proceso, podemos decir, de regeneración, como dice la Biblia, esta salvación que solamente Dios da. Nadie está libre de pecado. Jesús se lo demostró a todos allí. Y si eran los pecados que estaba escribiendo, imagínese usted, ahí estaba José, el de la esquina, allí, mentiroso. Allí estaba tú, fulano de tal, también adúltero. Nadie te está viendo y no lo saben todavía. Fulano de tal. Estoy yo, ¿verdad?, allí poniendo una posibilidad porque el Señor no nos dice en su palabra. Pero lo que sí nos demuestra y les digo es, como hoy también es una realidad en todo ser humano, es que mire, el que esté sin pecado, entonces que tire la primera piedra. Es decir, que todo ser humano está con pecado, que todo ser humano necesita, porque está en esa condenación. Todo ser humano necesita la misericordia y gracia del Señor. Y gloria a Dios, Jesús demostró una vez más que Él es Dios. Porque más adelante vemos cómo esta mujer cambió de condición. Y lo vamos a dejar para más adelante. Pero en Romanos 3, acompáñenme a Romanos 3 también. Aunque volveremos allá, como ya dije, a esa historia. Romanos 3. Para demostrarle con otra evidencia que nadie es justo. Nadie es justo. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Oiga, el ser humano por sí mismo. Isaías 53 también nos dice que todos se descarriaron como ovejas. Oiga, se descarriaron. Es la idea también de caminar y apartarse del camino. Podemos usar la misma idea de descarrilarse como un tren, ¿verdad? El tren tiene un camino, tiene unos rieles que se han construido, no tiene otro, al menos que haya una división de esos rieles. Y tiene un solo camino y tiene que ir sobre esta construcción. Fuera de ahí no hay otro camino. Y muchos se han descarrilado, se han salido de estos rieles. Y son accidentes, ¿verdad?, muy fatales y muy peligrosos. Así nos dice la Biblia que el ser humano, mire, no tiene riel. Estaba antes con su perfección y cuando el hombre pecó, dice la Biblia que todos heredamos ese pecado. Y dígame bien, no solamente el título y la sentencia de la condenación, sino ya no tenemos capacidad por nosotros mismos de obedecer, de desear a Dios. Escuchas esto bien, joven. Por ti mismo no tienes el deseo de vivir para Dios si no tienes a Cristo y la ayuda de Él por su Espíritu. Porque no hay quien busque a Dios de sí por sí mismo. Es una obra que inicia por Dios y necesitamos su ayuda. No hay quien entienda por sí mismo, por eso hay gente que lee la Biblia, muchos se burlan, otros creen que es la palabra de Dios, pero otros no han puesto su fe en lo que han leído y por lo tanto no han sido transformados por Dios.
y están en sus caminos. No hay justo, es decir, el título de justo no lo tiene ningún ser humano. ¿Cómo hay personas que todavía no buscan la salvación de Cristo? ¿Cómo hay personas que todavía dicen yo estoy en la voluntad de Dios y no han creído el evangelio de Cristo Jesús? La Biblia nos dice que no hay nadie justo. Salmo 14:1, si usted conoce la Biblia, nos habla y dice del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero no le eche toda la culpa al necio. Mira el necio, sí, es el que dice que no hay Dios. Mire lo que sigue diciendo. El versículo 2, por si tú te quieres salir allí. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice el 3? Todos se desviaron. Lea conmigo en su casa. Todos se desviaron. Léalo otra vez. Todos se desviaron. No le eche toda la culpa al necio. Todo ser humano se ha desviado. Sin la ayuda de Dios, sin Cristo como Salvador. Aún se han corrompido. Oiga esto. La mente, los deseos, las emociones, el pensamiento. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Ahí está. Así que hemos visto que el ser humano merece esa condenación, ¿verdad? ¿Verdad que por tú y yo no ser perfectos merecemos la condenación? Por tú y yo no estar libres de pecado, así como esta mujer adúltera, dice la Biblia allí, volvemos allá en un momento, que la gente se fue uno a uno. Si fueron los pecados que Jesús evidenció, se sintieron culpables. ¿Y por qué no se sentían culpables antes? Porque estaban evaluando el pecado y la justicia a su propia manera de verlo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Pero déjame darte la esperanza, y es donde vamos a tener el énfasis final. Hay una liberación de esta condenación. Puede estar hoy libre de la sentencia. Si estás libre de la sentencia, pueblo de Dios, recuerda cómo vive, cómo piensa, cómo da gracias a aquel que está librado de esta condenación. Porque lo que tenemos que nosotros seguir haciendo hasta que Cristo venga otra vez, que Él viene pronto, gloria a Él, aleluya, maranata. ¿Sabe qué? Es agradecerle al Señor, a Dios, por su salvación en Cristo Jesús. La liberación de la condenación. Si estás en Cristo, Romanos 8:1, óyeme bien, no es lo que tú sientas, no es lo que te dijo tu abuelita y otro más, no es lo que la tradición humana y del país diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice ahí que no hay condenación. Oye, si bien es sucio el pecado, si bien nuestra conciencia nos acusa, si bien claro que no hay nadie perfecto, y por esa imperfección es por el pecado, nos evidencia que recibimos esta condenación y a diario estamos en una lucha por este pecado que tenemos como seres humanos. Sabe que la Biblia nos dice que puedes estar en Cristo y por lo tanto no hay condenación. Gloria a Dios. Ninguna condenación. Y si Dios es perfecto y justo, óyeme bien, Él no puede pasar por alto esto, ya lo vimos. Entonces realmente, y lo primero que viene a nuestra vida, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo se libra esta persona de la condenación? Claro que es en Cristo Jesús. Pero déjame llevarte a Romanos 5, allá atrás, 18, para demostrarte este primer subpunto de este final, ¿verdad? O segundo punto principal, la liberación de esta condenación. La condenación vino por un hombre, pero asimismo la justificación vino por un hombre. Romanos 5, 18. Si bien tú te mereces la condenación, pero la Biblia te ha dicho en Romanos 5, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres en la herencia, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Jesucristo, Dios y Salvador. Si estás en Cristo, allí es que hay justificación. La condenación vino por Adán, y dice la Biblia en este capítulo que es el primer Adán, primer hombre, pero vino un segundo hombre, es decir, vino uno por la descendencia de la mujer, la misericordia de Dios, y esa fue la promesa de que venía un libertador, un salvador, un redentor, uno a través de esta descendencia de la mujer que iba a redimir, a salvar, que iba a liberar a todos los hombres, y ese es Jesucristo, Dios hombre. Por eso Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Así que vino la condenación. Sí, todos los hombres están condenados, no tienes que esperar. Recuerda que ese martillo, mallete allá abajo. Pero el que está en Cristo es libre de esta condenación. Porque la justificación es lo contrario a la condenación. ¿Verdad? Que aquel que es acusado y las evidencias le evalúa el juez y luego da esta sentencia y veredicto,
mira, allí puede ser absuelto o puede ser condenado. Y el ser humano ya ha sido condenado. Por eso tú, impío, por eso tú, incrédulo, por eso tú que no estás seguro de tu salvación, por favor. Yo no tengo las mejores palabras y no sé quiénes están mirando y no sé tu condición espiritual, pero Dios sí lo sabe. Hoy ven al reposo, hoy clama al Señor Jesucristo. Hoy, si te coges en serio que el Dios justo no va a pasar por alto nada, al menos que no sea por su propia justicia, hoy estás condenado. Y si te vas por el coronavirus, si te vas tú mismo, Él mismo tiene el día en que tú te vas de esta tierra y tiene el control de tu vida. Hoy tú necesitas clamar al Señor y creer el Evangelio. Cristo es el Salvador. Él te libra de esa condenación. Pero creyente, estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Esto no es por hombre. No es el pastor que da una membresía y un carnet. Esto es Dios. Por eso Dios el Padre envía a su Hijo. Y Cristo, el que está en Cristo, no tiene condenación. Mire, lo que quita la condenación es la justificación. Romanos 5:1, me encanta. Los hermanos saben que eso es uno de mis versículos preferidos y de la verdad de salvación. Verlo, la salvación de mi alma por la justificación. Porque dice allí justificados. Escucha por favor, creyente, gózate y alaba al Señor hoy. Porque si estás en Cristo es que fuiste justificado. Porque ¿cómo? Confirma si tú has hecho esto. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El diablo va a seguir diciendo, tú no eres creyente. Mira lo que te pasó y tú, ¿cómo vas a tener perdón? Sí, ya tú sabes y vimos que somos imperfectos. Sí, ya tú sabes y vimos que esa condenación y la culpa, mire, es lo que hasta los creyentes nos desanima espiritualmente. Pero hay algo que quita la condenación y es la justificación. Tú pones tu fe en Cristo, eres justificado. Es decir, es el título que Dios te da. Justo. Lo que pasa es que el ser humano dice, pero es que sí, y yo vuelvo otra vez a cometer un error, y ahí viene la situación donde no entendemos espiritualmente, y vamos a ver ahora al final también cómo tú sabes que eres hijo de Dios y sabes que estás bien. Lo primero que tú tienes que entender es que estás en Cristo. Ve por parte, ve por pasos. La Biblia dice en Romanos 8:1, el que está en Cristo. Tú tienes que estar en esa posición, en Cristo. Y para estar en Cristo, Romanos 5:1 dice que tú tienes que poner tu fe en lo que Él hizo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, su fe significa que es solamente creer lo que Él ha dicho. Su palabra es que en la obra de la cruz no podemos agregar ahí obras. Si hay alguna religión, alguna enseñanza que te está diciendo, agrega algo más, pon allí circuncisión. Pablo le habló muy claro a los judíos. No podían poner circuncisión más que confíe y ponga fe en Cristo. No es solamente la fe lo que salva. La justificación, joven, en estos días varios errores. El diablo está rugiendo aquí. Acompáñeme a Juan 8, por favor, y vamos a terminar. Le estaba diciendo las evidencias de esta liberación de la condenación. Y fíjese, por favor, lo que Jesús le dijo a la mujer allí. No solamente le demostró a todo el mundo, y le voy a decir rápidamente lo que el Señor demostró aquí, de que eran pecadores, como ya vimos, de los cuales somos nosotros sin Cristo. Pero si ya estás en Cristo, ya vimos, eres libre de esta condenación, eres justificado. Pero fíjate ahora también lo que nos muestra esta realidad de Juan 8. No solamente que todos eran pecadores, sino que tomó la autoridad Jesús de juzgar a esa mujer por su pecado. ¿Por qué? Demostrando que Él era Dios. Jesús tomó la autoridad, y esto era lo que le molestaba a estos fariseos, porque no creían que Él era el Salvador. Y fíjense qué glorioso ver esto, que personas venían con problemas de enfermedades físicas. Jesús tenía el poder de sanar. Personas venían con problemas espirituales y de pecado. Ningún médico puede hacer nada allí. Jesús, Dios, solamente tiene el poder, y Él tomó toda autoridad allí porque Él es Dios. No solamente tomó autoridad, sino mostró a todos, como ya vimos, que son pecadores delante de Dios. Todo ser humano, por eso que tirara la piedra el primero, que se sentía, que creía que delante de Dios era justo. Y Él dijo, no es así. Posiblemente lo escribió en el suelo. Pero en tercer lugar, no solamente demostró esto, sino que recordó que todos los pecadores serán enjuiciados por su pecado. Sí, tenía que cumplirse la ley de Moisés, y todos nos presentaremos delante de Dios un día. Pero sabe que Jesús tiene el poder de librar a todo ser humano de esta condenación. Y por último, lo más importante es saber que Cristo quitó la condenación de esta mujer. Mira el versículo 11, por favor. Mira el versículo 10. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer,
¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Dice el Señor, ni yo te condeno, vete. No peques más. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir esto? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús, siendo Dios, es el único que tiene el poder de hacer esto. Él quitó la condenación en este momento. Tú hoy en la tierra puedes. Jesús ya no está con nosotros porque está en la gloria, porque terminó la obra de la cruz, pero vuelve otra vez. Y le veremos, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Pero muchos se doblarán y confesarán, y no para salvación y ser librados de condenación, porque no va a haber lugar ya. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú puedes ser librado. Estamos viendo que lo que hizo Jesús, y el único que puede librar es Él. Y si tú crees, serás librado. Jesús es el que tiene el poder de quitar esta condenación. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Él es el que tiene el poder. Pero le dijo, no peques más. Porque Jesús espera que demos fruto. Nadie es perfecto, pero ¿sabe qué? Ahora el que está en Cristo, entonces, tú debes hacer obras de justicia. Si estás justificado, tú debes vivir como un creyente. Porque Tito 3, mira, ya terminando, Tito 3, 5, nos dice allí también la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo Tito 3. Y nos habla de la salvación, de esa libertad de condenación. Pero luego, ¿qué pasa con aquel que está libre de esa sentencia y condenación? ¿Cómo vive un cristiano? Tito 3:5, mira, nos salvó, gloria a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho porque estamos injustos, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Mira lo que dice el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mira lo que dice el 7, para que justificados por su gracia, entonces sí, hay libres de condenación y son justificados por su favor y gracia, que significa esta palabra, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tienen vida eterna y son justificados estas personas, me dice aquí también, y salvos. Pero mira lo que sigue diciendo el 8, después de esto, ¿qué pasa? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Lea conmigo. Procuren ocuparse en buenas obras. Dígalo otra vez. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que según este versículo rápidamente yo veo que somos salvos. Una persona, uno que está en condenación es salvo. No por su obra porque es un injusto, sino por la justicia de Dios. Por su misericordia. El Espíritu Santo viene a su vida. Es un lavamiento porque el pecado necesita un lavamiento. El Espíritu Santo está allí para ayudarle a vivir para Dios. Derramó Dios esto abundantemente por Jesucristo porque pusiste tu fe. Tiene el título de ser justificado por el favor de Dios, su gracia. Y te vas a ocupar de buenas obras y tiene fruto en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo todo? Así que no solamente hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no vemos al final allí, que entonces hay un fruto para aquel que está en Cristo Jesús. Y voy a terminar, vamos allá a Romanos 8:1 y terminamos allá. Y te voy a dar un último énfasis aquí de conclusión en este mensaje de esta libertad, de esta sentencia que tiene el ser humano. Pero en Cristo Jesús hay libertad. Mire, nos dice el versículo 1, otra vez, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vaya conmigo al versículo 25, allá atrás, o al versículo 24, Romanos 7:24, antes del 8, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Óigame, el Pablo que está diciendo que no hay condenación, está diciendo aquí atrás que miserable. ¿Quién me librará? El 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. Y luego dice, ahora pues. Ese ahora pues viene de los versículos anteriores. Viene de ideas anteriores, cuando Pablo veía su lucha espiritual por una carne, que son los deseos que tenemos naturales, que hablamos anteriormente, por nuestras imperfecciones. Así todo creyente estamos en una lucha diaria. Pero Pablo decía, yo entiendo cuál es el asunto. Tenemos una naturaleza, yo mismo estoy en una lucha espiritual, pero hay esperanza en Cristo. Por eso doy gracias a Dios por medio de Jesucristo.
dice el 25. Ahora pues, por esto, por esa realidad que tenemos una lucha, creyente, tú tienes una lucha, a diario estamos siendo nosotros tentados y atacados y en nuestro propio ser, pero hay esperanza y victoria en Cristo. Por eso Pablo daba gracias, porque tenía libertad y sabía que no había condenación en contra de él ya. Así que, mire, él se vio miserable en el versículo 7. El creyente muchas veces se siente miserable cuando le falla a Dios, pero esa miseria no se quedó allí. No, esa miseria se convirtió en victoria en Cristo Jesús. Se recordó que no había condenación. Pablo se sentía miserable por el deseo de pecar en contra de Dios, por esta naturaleza que tenemos todavía, pero hay una nueva naturaleza y el Espíritu Santo que ya leímos en Tito 3, que tiene el creyente, que le libró de esa condenación y te va a librar de todo pecado, a mí también. Y en esta lucha espiritual tenemos esperanza y victoria en Cristo Jesús. Por eso cantamos, ya tengo la victoria, es en Él. Qué bueno que es saber que todo empieza con el título y la posición que tenemos en Cristo Jesús. No hay condenación si estás en Cristo. La primera pregunta, ¿estás en Cristo tú? Y si estás en Cristo, ¿estás mostrando en tu vida que eres una nueva criatura? Y que esas cosas viejas están pasando. Lo tenemos como las cosas viejas pasaron y ya como título. No, en mi vida, en tu vida se debe ver esas obras en las cuales nos debemos ocupar, como vimos Tito. Toma todos estos versículos y evalúa tu vida y mi vida también. Pero yo quiero darte ánimo, el Señor, en esta tarde ya, en saber que hay libertad de esta sentencia de condenación. El diablo no quería que se predicara este mensaje y se predicó. Y gloria al Señor, porque hoy si estás en Cristo, no hay nada en contra tuya delante de un Dios santo. Pero recuérdate allí a la mujer que trajeron. Sí, la mujer estaba humillada y la mujer creyó que Jesús era el Mesías, porque sabe que el adulterio, sucio, vergonzoso, inmoral, Dios aborrece todo pecado. Pero no hay pecado que Dios no aborrezca. Pero todo pecado, Jesús le dijo a ella, no hay condenación, yo no te condeno. ¡Wow! El juez, Dios, aquel que tiene el poder de echar tu alma en el infierno y de salvarte, Él tiene salvación para ti y para mí. Por eso tenemos que estar en Cristo. Cree en Cristo Jesús hoy, será libre de condenación, porque Él cumplió la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Creyente, anímate, joven, da gracia al Señor, gózate, alábale por la salvación. Y cómo no ocuparse de esas obras. Creyente, enfócate en esas obras de Tito 3, 8, ¿verdad? Donde dice que te tienes que ocupar. Ocupar es estar allí diligentemente. ¿Cuántas veces nos ocupamos en otras cosas? Esta cuarentena, una y otra vez lo he dicho, o aún el tiempo que estamos trancados o en modo diferente, no es vacaciones. No es para que sigamos en lo que estábamos haciendo. Tuvimos que haber cambiado ya como creyentes y como iglesia. En ocuparnos más en la obra del Señor. Ocuparnos más en las cosas espirituales. Ocuparnos en las cosas piadosas. No sucias, que están en la televisión, que increíble que hasta con una sola gráfica se ensucian nuestras mentes y tú y yo vamos a escoger qué tipo de vida tenemos. Qué bueno saber que hay libertad de esta sentencia. En Cristo Jesús oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por este día. Gracias, Señor. A pesar de los inconvenientes, Señor, Padre, todo falla, hasta esta tecnología, hasta estas cosas que hemos planificado. Señor, pero tú no fallas, tú eres el 100%, tu camino no falla, tus decisiones no fallan, tu salvación no falla, tú la has prometido. Jesucristo vino, murió, resucitó al tercer día y ya está a tu diestra. Y por eso, Señor, nosotros hoy podemos ser salvos. Y si somos salvos, Señor, Padre, ayúdanos a seguir ocupándonos en estas obras que vienen de esta salvación. Perdona a tu pueblo, Señor, porque sabemos que muchas veces no estamos ocupándonos en estas cosas. Y que hoy tengamos una vida diferente en ti, Señor, y estemos claros si estamos en Cristo Jesús. Señor, lleva y que hayas mitigado toda necesidad espiritual con tu palabra. Bendícenos en el resto de este día y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Esperemos que te haya gozado aún en la palabra de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Y vamos a cantar una vez más. Tenemos varios cumpleañeros en este mes. Así que vamos a cantarle a aquellos, porque yo siempre digo que no le debo a nadie. Y teníamos al hermano Isaac, que tenemos que cantarle por aquí también. Y también la hermana Viana, y hoy está de cumpleaños la hermana Kiara. Así que vamos a cantarle a ellos, cumpleaños feliz por nosotros. Dios le bendiga a cada uno de ellos, como le hemos puesto, ¿verdad?, en nuestro deseo, y a una oración clamando la misericordia del Señor. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios
gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Isaac, Viana y Kiara. Cumpleaños feliz, que cumplan 4, 5, 6, 7, 8. Tíreme una curva allí. ¿A dónde lo dejamos, nuestros hermanos? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dios les bendiga, mis hermanos. Los cumpleañeros otra vez. Nos gozamos por ser hermanos en Cristo, por estar aquí.